Julio de 1941, Riga. El ejército alemán ha entrado en Letonia, avanzando hacia el este en el marco de la guerra de Hitler contra la Unión Soviética. El ejército rojo se ha retirado precipitadamente, dejando tras de sí caos, cadáveres de presos políticos y un miedo generalizado entre la población. El vacío de poder creado tras la retirada soviética es rápidamente ocupado por los invasores alemanes, quienes buscan de inmediato apoyo entre los habitantes locales. En una antigua jefatura de policía letona, un oficial de las SS entrevista a un joven abogado y ex policía llamado Víktor Sarais. Ambicioso, deseoso de complacer y dispuesto a obedecer sin cuestionar, Sarais recibe autorización para formar una unidad auxiliar letona que ayude a los alemanes en su campaña mortífera. En cuestión de semanas, sus hombres pasarán a ser conocidos como el Comando Sarais. No solo se encargarán de vigilar la Riga ocupada, sino que también arrestarán y asesinarán a judíos, comunistas y romaníes, dejando tras de sí decenas de miles de víctimas durante los siguientes 3 años. Aún así, sus crímenes no permanecerán impunes. La Segunda Guerra Mundial había comenzado el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. Cuando los alemanes llegaron a Riga, capital de Letonia, tras su ataque contra la Unión Soviética en junio de 1941, Víktor Sarais se apresuró a ofrecer sus servicios. Los ocupantes buscaban hombres capaces de movilizar a ayudantes locales, y Sarais se mostró dispuesto a actuar sin vacilar. Aunque previamente había estado vinculado a grupos nacionalistas de derecha, Sarais no destacaba por su brillantez intelectual. Lo que sí poseía era la energía, la ambición y la crueldad que los nuevos ocupantes consideraban indispensables. Los alemanes necesitaban colaboradores. Su plan en los recién conquistados países bálticos no se limitaba a derrotar al ejército rojo, sino que también incluía el inicio de la guerra racial de Hitler en este territorio. Los judíos debían ser acorralados y exterminados, y para llevar a cabo estas políticas, las SS buscaban habitantes locales que conocieran el idioma y el terreno con precisión. El encargado de supervisar esta tarea en Letonia era el Brigadeführer de las SS Franz Walter Stahlecker, comandante del infame Einsatzgruppe A, el temido escuadrón de la muerte nazi. Stahlecker conoció a Víktor Sarais y le encomendó la creación de una unidad de comando letona que apoyara a los alemanes en acciones antijudías y en el asesinato sistemático de civiles judíos. Sarais encontró voluntarios rápidamente. Por un lado, muchos eran jóvenes estudiantes, incitados por la ira nacionalista y el anticomunismo, que se vio reforzada por una breve pero brutal ocupación soviética de los países bálticos. Otros eran oportunistas, hombres que buscaban poder, dinero o venganza. Por otro lado, algunos simplemente se sentían atraídos por la oportunidad de vestir uniforme y portar armas. En cuestión de semanas, el Comando Sarais contaba con varios cientos de miembros. Recibieron fusiles, brazaletes y apoyo alemán. Desde el principio, su principal función no fue la vigilancia policial convencional, sino la participación directa en los asesinatos de miembros de la comunidad judía en Letonia. En la noche del 4 de julio de 1941, el Comando Sarais cometió uno de sus primeros crímenes de gran magnitud. En Riga, decenas de judíos buscaron refugio en la gran sinagoga coral, con la esperanza de protegerse del avance alemán y de las unidades colaboracionistas locales. Sin embargo, el comando prendió fuego al edificio, atrapando a numerosas personas en su interior. Otras sinagogas de la ciudad también fueron atacadas, incendiadas y reducidas a cenizas. Hombres judíos fueron arrancados de sus casas y ejecutados en patios y calles abiertas. Estos asesinatos se hicieron públicos de manera deliberada, con el objetivo de aterrorizar a la población y consolidar el control. Los supervivientes recordaban la densa humareda negra que se elevaba sobre Riga y el insoportable olor a edificios y cuerpos quemados. Fue el inicio de una sistemática campaña de exterminio contra los judíos letones. Durante el verano de 1941, el Comando Sarais continuó la persecución de judíos en Riga. Grupos de ellos fueron acorralados en las calles, acusados de traidores, comunistas o simpatizantes del Ejército Rojo, y conducidos a las afueras de la ciudad. Allí los obligaron a cavar fosas y los fusilaron. Cientos de personas fueron asesinadas de esta manera cada semana. El patrón se repitió en otras ciudades letonas.
Los hombres fueron separados de sus familias, conducidos a los bosques y asesinados en fosas comunes. Para el otoño de 1941, los líderes alemanes habían decidido aniquilar por completo a la población judía de Riga. El Comando Arais desempeñó un papel central en la ejecución de este plan. El 30 de noviembre de 1941 tuvo lugar la primera gran masacre en el bosque de Rumbula, situado a las afueras de la ciudad. Al amanecer, la policía alemana y los hombres de Arais expulsaron a columnas de judíos del gueto de Riga, que apenas se había creado unas semanas antes. Mujeres, niños y ancianos fueron obligados a marchar por las calles heladas hacia el bosque, mientras los guardias golpeaban a quienes tropezaban y fusilaban en el acto a quienes no podían seguir el ritmo. En Rumbula ya se habían cavado fosas previamente. Las víctimas eran desnudadas, obligadas a entregar sus objetos de valor y conducidas hacia los bordes de las excavaciones. Grupos de personas eran colocados boca abajo sobre los cuerpos de las víctimas anteriores y luego ejecutados con ametralladoras. La masacre se prolongó durante todo el día. Los supervivientes describieron posteriormente el caos, los llantos desgarradores de los niños, los ladridos en forma de órdenes de los guardias y el constante sonido de los disparos. El Comando Arais actuaba como fuerza de seguridad, supervisando las columnas y asegurando que las víctimas avanzaran hasta las fosas sin interrupciones. Este procedimiento se repitió el 8 de diciembre de 1941, siguiendo la misma sistemática brutal. Durante el transcurso de estas dos operaciones fueron asesinados aproximadamente 25.000 judíos, consolidando así uno de los episodios más atroces del Holocausto en Letonia. El comando también participó en las matanzas en la ciudad de Liepāja, en el oeste de Letonia, cerca del mar Báltico. Hombres, mujeres y niños judíos fueron acorralados y conducidos a las dunas junto al mar. Soldados alemanes y hombres de Arais los obligaron a desnudarse, tras lo cual los alinearon al borde de fosas abiertas y los fusilaron. Los soldados alemanes fotografiaron la escena del crimen, creando algunas de las imágenes más escalofriantes del Holocausto. Familias esperando la muerte, cuerpos cayendo a la arena, rifles apuntando a figuras desnudas. Los supervivientes reconocieron a hombres de Arais entre los verdugos. Estas fueron solo las masacres más grandes, pero el Comando Arais llevó a cabo fusilamientos masivos en toda Letonia, en pueblos y ciudades como Jelgava, Valmiera, Daugavpils y muchas otras localidades. Los judíos eran acorralados, conducidos a las afueras, despojados de sus pertenencias y asesinados de manera sistemática. Entre las víctimas se encontraban con frecuencia familias romaníes y personas acusadas de ser comunistas o simpatizantes del Ejército Rojo. A comienzos de 1942, la población judía de Letonia había sido prácticamente eliminada. De los aproximadamente 93.000 judíos que vivían en el país antes de la invasión alemana, unos 70.000 habían perdido la vida. Los crímenes del comando se extendieron más allá de Letonia. En 1942 y 1943 se desplegaron en Bielorrusia para las llamadas operaciones antipartisanas. Estas acciones a menudo consistían en campañas de destrucción contra aldeas enteras. Se quemaban casas y se fusilaba a civiles en el acto. Los testigos describieron comunidades enteras aniquiladas en un solo día, con sus residentes enterrados en fosas poco profundas. El comando, con experiencia en la organización de fusilamientos masivos, resultó valioso para los oficiales alemanes que buscaban una acción rápida y decisiva tanto contra los combatientes de la resistencia como contra la población civil sospechosa de ayudarlos. Miles más perecieron en estas campañas. Algunos miembros del Comando Arais se hicieron tristemente célebres. Herbert Sukhorz, antaño un reconocido aviador letón, se convirtió en subcomandante de la unidad. Los supervivientes lo recordaban conduciendo camiones llenos de judíos hacia los lugares de ejecución, pistola en mano, y participando directamente en los fusilamientos. La transformación de Sukhorz de héroe nacional a criminal de guerra conmocionó a quienes lo conocían y marcó un ejemplo del extremo al que podía llegar la brutalidad del comando. Otro oficial, Konrad Skaleis, también tomó parte activa en las deportaciones y fusilamientos. Su nombre reaparecería décadas después en investigaciones internacionales sobre crímenes de guerra. Para 1943 y 1944, la guerra comenzaba a dar un giro decisivo. El Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste y el poder alemán en Letonia flaqueaba.
el comando se utilizó con mayor frecuencia en represalias contra los partisanos. Las aldeas sospechosas de apoyar a la resistencia fueron incendiadas y sus habitantes ejecutados, pero la moral decayó y las deserciones aumentaron. Los restos del Comando Arais se disolvieron y a finales de 1944 se fusionaron con la Legión Letona de las Waffen-SS, la rama militar de las SS. Al final de la guerra, algunos antiguos miembros del comando huyeron al oeste, mientras que otros que permanecieron fueron capturados por los soviéticos. Aunque después de la guerra la rendición de cuentas fue desigual, en algunos casos la justicia o incluso la venganza acabó alcanzando a los perpetradores. La Unión Soviética juzgó a la mayoría de los miembros del Comando Arais que fueron capturados. Entre 1944 y mediados de la década de 1960 se celebraron numerosos juicios en Riga y otras ciudades letonas. De los 356 miembros identificados, 352 fueron procesados. 44 recibieron la condena de muerte y 30 de ellos fueron ejecutados. Otros obtuvieron largas penas de trabajos forzados, normalmente entre 10 y 25 años en campos de concentración. Los supervivientes testificaron con detalle sobre la quema de sinagogas, las fosas en el bosque de Rumbula y los fusilamientos en las playas de Liepaya. Estos juicios documentaron los crímenes de manera exhaustiva, aunque muchos de los registros permanecieron ocultos durante décadas bajo el secreto soviético. Los destinos de los líderes del Comando Arais fueron dispares. Herbert Sukurs huyó a Sudamérica, pero en 1965 encontró su fin cuando agentes del servicio secreto israelí, el Mossad, lo atraparon en una trampa cerca de Montevideo, Uruguay. Inicialmente intentaron secuestrarlo, pero Sukurs ofreció resistencia y finalmente fue asesinado en el acto. Su cuerpo fue abandonado junto con documentos que detallaban sus crímenes y su responsabilidad en la muerte de unas 30.000 personas. Por su parte, Víctor Sarais, líder del comando, logró escapar de la captura soviética y vivió discretamente en Alemania Occidental bajo un nombre falso. Finalmente fue arrestado en 1975 y murió en prisión en 1988. Muchos miembros de bajo rango del Comando Arais pasaron años en prisiones soviéticas. Algunos fueron liberados tras cumplir sus condenas y regresaron a una vida de silencio y anonimato en la Letonia soviética, intentando rehacer su existencia lejos de la atención pública. Otros desaparecieron en el extranjero, integrándose en comunidades de exiliados. Tras la independencia de Letonia en 1991, algunos de los condenados fueron rehabilitados de manera controvertida, a pesar del peso de las pruebas acumuladas en su contra. El Comando Arais nunca fue una fuerza muy numerosa. En su apogeo contaba con alrededor de 1.500 hombres. Sin embargo, bajo la dirección alemana y con el conocimiento de las autoridades locales, lograron destruir prácticamente toda la comunidad judía del país y participaron también en masacres en Bielorrusia. Quemaron sinagogas en Riga, fusilaron a miles en Rumbula, ejecutaron familias enteras en las playas de Liepaya y arrasaron aldeas completas en todo el territorio ocupado. Sus acciones convirtieron la ideología nazi en una cruda y sangrienta realidad. Al finalizar la guerra quedaba muy poco de la comunidad judía de Letonia. Los pocos supervivientes, ya fueran ocultos por vecinos solidarios o evacuados al este hacia la Unión Soviética, regresaron a hogares destruidos, encontrando sus vidas y medios de subsistencia despojados. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.